bien, es un gusto saludarles desde el oriente del país. En este caso, venimos hablando un poco respecto el fenómeno del duelo. En este caso, ha sido estudiado a lo largo de los años con la intención de ampliar su conocimiento y poder promover medidas de prevención para un desarrollo adaptativo del mismo. La mayoría de las personas que experimentan procesos de duelo y por lo tanto de sufrimiento se recuperan con mayor o menor frecuencia en un periodo relativamente corto de tiempo. En este caso podemos identificar que tenemos usuarios en donde en procesos, en cuanto relativamente hablando del tiempo, podemos ver que varía la expresión o connotación de cómo van a presentar manifestaciones de este mismo, ¿verdad? Entonces, dando así un poquito de introducción al tema de prevención de duelo y prevención precoz del duelo complicado, damos inicio y continuamos, por favor. Hablando de definición conceptual de duelo, esta tiene sus raíces en el término latino, en este caso dolos, que significa dolor, y de duelum, que significa reto o desafío. Muy bien lo dice la palabra, en este caso es una manifestación que se vuelve un tanto retadora o un desafío para la persona que experimenta el duelo como tal. El duelo describe el proceso psicológico normal que se produce a partir de la pérdida por la muerte de esa persona querida. Esta es una experiencia emocional humana universal y dolorosa. En este caso, que pueden delimitarse en el tiempo, presenta una evolución previsiblemente favorable y requiere la necesidad de adaptación a la nueva situación. Aprender a vivir con el recuerdo de esa persona que ya físicamente ha dejado de estar presente en la vida de ellos. Por lo tanto, se vuelve una experiencia dolorosa en donde relativamente sí sabemos que es algo universal el conocer el proceso de este fallecimiento, pero las manifestaciones en todo caso tienden a ser muy dolorosas y que cuesta adaptarse a este proceso, ¿verdad? Entonces, en el contexto de la definición, se presenta que es un reto y un desafío para la familia como tal, y por lo tanto hay procesos y manifestaciones que los vamos a seguir viendo en la presentación. En este caso, a continuación hablaremos un poco de las complicaciones. Las complicaciones de un proceso de duelo normativo se le reconoce como duelo complicado. Las respuestas normales y anómalas del duelo abarcan un espectro en el que la intensidad de la reacción, la presencia de una serie de comportamientos relacionados con el proceso y el tiempo, lo cual determinará las diferencias entre un duelo normal o un duelo complicado. Entonces, de acuerdo a sintomatologías, conductas que la persona puede manifestar, se van a ir conociendo cuáles son las diferencias en este caso para determinar si es un duelo normal o en todo caso un duelo complicado. Continuamos. A continuación, entramos en la parte referente al diagnóstico, que en este caso, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, menciona que en relación al duelo complicado, plantea la posibilidad de crear categorías diagnósticas propias denominadas como en el diagnóstico trastorno por duelo complejo persistente. En este caso, está propuesta para la sección 3 de este dicho manual. En esta sección está dedicada a los diagnósticos que requieren aún investigación adicional. Entonces, dando esta pauta de que este manual a nosotros como profesionales se nos rige de que tenemos que conocer diferentes criterios para determinar el diagnóstico como tal del duelo complicado. Entonces, ahorita pasaremos a ver lo que son los criterios del trastorno de duelo complejo persistente. Entre estos criterios propuestos, podemos describir que el literal A menciona que el individuo ha experimentado la muerte de alguien con quien mantenía una relación cercana.
El literal B menciona que desde la muerte, al menos uno de los síntomas siguientes está presente más días de los que a nivel clínicamente significativo y persistente durante al menos 12 meses en el caso de adultos en duelo y 6 meses para niños en duelo. Entonces, ahorita presentamos estos síntomas que lo describimos y los enlistamos a continuación. Por ejemplo, está el anhelo o añoranza persistente del fallecido. En niños pequeños, la añoranza puede expresarse mediante el juego y el comportamiento, incluyendo comportamientos que reflejan la separación y también el reencuentro con un cuidador o una figura de apego. El segundo síntoma es pena y malestar emocional intensos en respuesta a la muerte. El tercero, la preocupación en relación al fallecido. El cuarto, preocupación acerca de las circunstancias de la muerte. En los niños, esta preocupación con el fallecido puede expresarse a través de los contenidos de juego y del comportamiento y puede extenderse a una preocupación por la posible muerte de otras personas cercanas. El literal C nos menciona que desde la muerte, al menos 6 de los síntomas siguientes están presentes más días de los que a un nivel clínicamente significativo y persisten al menos 12 meses en el caso de adultos en duelo y 6 meses para niños en duelo. Entonces ahorita continuamos con esta sintomatología que comenzamos y se nos identifica acá en cuanto al malestar reactivo a la muerte. Y nos enlista que el primero es importante dificultad para aceptar la muerte. En los niños, esto depende de la capacidad del niño para comprender el significado y la permanencia de la muerte. Experimentar incredulidad y anestesia emocional en relación a la pérdida. Dificultades para rememorar de manera positiva al fallecido. Se presenta amargura o rabia en relación a la pérdida. Valoraciones desadaptativas acerca de uno mismo en relación al fallecido o a su muerte. Y aquí en este caso nos presenta un ejemplo como el autoinculparse. El número 6 nos menciona que es la evitación excesiva a los recuerdos de la pérdida. Por ejemplo, evitación de los individuos, lugares o situaciones asociados con el fallecido. En los niños, esto puede incluir evitar pensamientos y sentimientos acerca del fallecido. Posteriormente nos presenta la alteración social de la identidad. Deseos de morir para poder estar con el fallecido, las dificultades para confiar en otras personas desde el fallecimiento, sentimientos de soledad o desapego de otros individuos desde la muerte. Sentir que la vida no tiene sentido o está vacía sin el fallecido. O creer que uno no puede funcionar sin el mismo, ¿verdad? Sin el fallecido. Confusión acerca del papel de uno en la vida o una disminución de sentimiento de identidad propia. En este caso, un ejemplo que se plantea, sentir que una parte de uno mismo murió con el fallecido. Dificultad o retinencia o mantener interés. En este caso, por ejemplo, amistades y actividades o hacer planes a futuro desde la pérdida. Continuando con los literales, menciona acá la alteración que provoca malestar clínicamente significativo o disfunción en áreas sociales, laborales u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. La reacción del duelo es desproporcionada o inconsciente con las normas culturales, religiosas o apropiadas a su edad. Si hemos observado en este sentido, pues nos manifiesta un sinfín de síntomas en donde se puede diagnosticar este trastorno de duelo complejo persistente cuando estamos hablando de un duelo complicado, en donde se nos rige de que este manual
tenemos que claramente identificar de acuerdo a la valoración del tiempo de estas manifestaciones para poder diagnosticar como tal. A continuación, podemos observar una tabla en donde se nos plantea los factores de riesgo en el proceso de duelo. En la primera parte nos menciona de las características personales. En este caso, se menciona que es la juventud o vejez del doliente. Las estrategias de afrontamiento pasivas ante situaciones estresantes, traumáticas o con directas connotaciones depresivas. Las enfermedades físicas o psíquicas anterior. Mencionamos también las características relacionadas con el fallecido. En este caso, juventud del fallecido, apego o relación ambivalente o dependiente con el fallecido. Ser padre, madre, esposa o hijo. El bajo nivel de desarrollo familiar también. Nos menciona también las características de la enfermedad o la muerte. En este caso, la muerte repentina o imprevista, la duración larga de enfermedad, muerte incierta o no visualización de la pérdida, el no ver el cuerpo del fallecido, enfermedades con síntomas sin controlar, mayor sufrimiento del ya fallecido. En cuanto a los aspectos relacionales, nos menciona la falta de apoyo familiar y social, bajo nivel de comunicación con familiares y amigos, la imposibilidad o incapacidad para expresar la pérdida, la pena, la pérdida inaceptable socialmente, y en otros aspectos que se nos plantea son los duelos previos no resueltos, las pérdidas múltiples, crisis concurrentes y las obligaciones múltiples. En este caso, pues tenemos un sinfín de factores de riesgo en estos procesos de duelo. Venimos con la antesala también mencionar de esta época difícil que hemos vivido con respecto al COVID-19. Aquí nos mencionaba las características de la muerte, en este caso de dar cristiana sepultura a un fallecido, pero sin tener el contacto visual de despedirnos. Y a raíz de esto vienen a los familiares a manifestar estos indicadores de duelos difíciles, complicados, que se vienen a manifestar recientemente, ¿verdad? Entonces, a la fecha, pues, a continuación, pues, el licenciado Marcos continúa con ustedes y les agradezco su atención. Bien, gracias. En cuanto a los cuidados paliativos, tenemos que entender que los cuidados paliativos en realidad son una intervención en duelo, una intervención multidisciplinaria, que todo este equipo multidisciplinario va a atender las necesidades del paciente y la familia, y en esa medida que el equipo atienda estas necesidades, va a haber un mejor proceso de duelo. Y en alguna medida, yo sé que se va a escuchar extraño, pero el proceso de la enfermedad que lleva al paciente a un deterioro lento puede ayudar a la familia a procesar este hecho de la muerte, y el equipo de cuidados paliativos va a estar atento a, como decía, atender todas las necesidades del paciente y de la familia. Bueno, hay algunas intervenciones que se recomiendan antes del fallecimiento, es decir, cuando el paciente con una enfermedad crónica avanzada o una enfermedad amenazante para la vida, pues su entorno familiar pues se va a ver, digamos, interrumpidos sus roles y sus mecanismos de afrontamiento y sus roles familiares, ¿no? Se van a ver interrumpidos, y es importante hacer algunas cuestiones de parte del equipo para poder intervenir en este proceso de despedida del paciente. Y el objetivo, pues, va a ser, como decía, en este tiempo, en este proceso, despedirse del enfermo y las personas allegadas también, que son significativas para el paciente o para la familia. Una intervención que es básica y recomendada es un buen control de síntomas, asegurar que el paciente tenga el mejor control de síntomas. Esto va a evitar, digamos, aspectos traumáticos en la familia, o la familia puede, digamos, estar con esta idea
de que el paciente ha fallecido sin dolor, el paciente ha fallecido tranquilo, en paz, sin una agonía demasiado larga, extensa o evidente, y en esta medida, pues, el adecuado control de síntomas va a ser clave para que la familia tenga esa experiencia en alguna medida más, de manera menos traumática. Porque el duelo siempre tiene un componente de trauma. Y dependiendo obviamente de las circunstancias de la muerte, este componente de trauma pues va a ser más grande o más pequeño. Entonces, clave tener un buen control de síntomas, lo más que se pueda. Dolor, disnea, debilidad, delirio, etc. Es importante en este sentido que el equipo reúna a los familiares, que hagan un planteo general de la situación, del diagnóstico, el pronóstico y los posibles cambios que va a tener el paciente a lo largo de este proceso, y aclarar dudas acerca del plan de cuidados. Creo que la clave en este sentido es tener una buena comunicación con la familia. Nosotros como psicólogos tenemos que, digamos, hablar en alguna medida el mismo idioma de todos los miembros del equipo, de enfermería, médicos, trabajadores sociales, para reafirmar lo que el médico ha planteado, lo que las enfermeras plantean como mejores orientaciones para el cuidado. Es decir, nosotros vamos a reforzar todo lo que ha dicho el equipo y en alguna medida, pues, aclarar dudas. Eso es otra intervención recomendada antes del fallecimiento. Hay que ver a la familia. Muchas veces las familias no quieren hablar de la pérdida, no quieren hablar con el paciente de la muerte, no quieren hablar acerca del diagnóstico, del pronóstico, y eso en alguna medida puede crear una barrera en la comunicación. Entonces hay que hablar con la familia y orientarlo de que es importante que el paciente conozca su situación desde sus propias necesidades, es decir, que el paciente exprese de manera clara qué es lo que necesita saber acerca de su situación y que el médico pueda hablar y cubrir todas estas necesidades informativas. Entonces, vamos a respetar los deseos del paciente de conocer su enfermedad. Informar y orientar a los familiares acerca de cómo podemos realizar el cuidado. En cuidados paliativos, la familia se vuelve, digamos, un aliado en cuanto a los cuidados. Se debe educar mucho a la familia para tener una mejor referencia en cuanto al control del dolor, algunos signos que pueda presentar el paciente, como delirio o alucinaciones. Es decir, que empoderamos en alguna medida al familiar para que pueda apoyarnos en el cuidado del paciente. Y dentro de estas orientaciones también están los cuidados emocionales. Siempre aconsejo en alguna medida a los familiares de que debemos de conectarnos profundamente y comunicarnos profundamente con nuestro ser querido en este proceso, porque es una oportunidad única que vamos a hablar de un tema o de legado o acerca de las creencias que tiene el paciente acerca de la muerte, de la trascendencia, la divinidad, la espiritualidad. Entonces, yo trato de orientar a la familia, a los más cercanos, a los cuidadores principales, que es muy bueno conectarse a través de esa comunicación con el paciente, porque eso le va a dar mucha paz, ¿verdad?, en el proceso de duelo, que tuvo esa oportunidad de comunicarse, y también al paciente por sí mismo le va a dar mucha paz. Como decía, estimular la comunicación con el enfermo y la familia, ¿verdad?, expresar sentimientos. Hay familiares que me dicen que yo mejor prefiero llorar afuera de la habitación, o no llorar en frente del paciente, y eso en alguna medida no es tan recomendable para el familiar. Yo siempre recomiendo que lo mejor es hablar abiertamente con nuestro ser querido, y si hay lágrimas y si hay tristeza, pues aclarar por qué estamos tristes, ¿verdad? Y eso va a ser una vez quizás o dos veces, pero eso es muy sanador para el paciente y para el familiar.
Y preparar al paciente también es una intervención para la fase de agonía, es decir, que el médico explique cómo va a ser todo este proceso y que la familia se vaya preparando. Informar a la familia con antelación de la proximidad de la muerte y algunas recomendaciones también de que en la medida de sus posibilidades toda la familia pueda asistir a los funerales o los rituales funerarios y a los niños también mayores de 5 años también que puedan asistir a estos rituales porque hacen tomar conciencia acerca de la pérdida. Algunas intervenciones recomendadas después del fallecimiento del paciente es aclarar dudas respecto a la muerte del familiar, si la atención fue correcta, cómo valoran la atención o cómo valoran que fue la muerte o la circunstancia en la que se produjo la muerte, explorar si hay sentimientos de culpa y valorar los cuidados ofrecidos por el equipo al familiar enfermo o de manera más objetiva que la familia no puede explicar cómo se ha sentido en todo este proceso. Reorientar algunas falsas creencias que dificultan la expresión de sentimientos. Por lo general tratamos de evitar el dolor y no recordar a nuestro ser querido, porque se supone que al no estar en contacto con el dolor, pues uno va a sufrir menos. Explorar qué se han hecho con las pertenencias del fallecido, aconsejar para que no tomen decisiones precipitadas, informar sobre la evolución del duelo y ofrecer la posibilidad de atención psicológica o seguimiento del duelo. Bien, algo que nos define un poco cómo va la evolución del duelo es la capacidad de hablar y respetar a la persona sin llorar o quebrantarse. Y la capacidad de establecer nuevas relaciones y de aceptar los retos de la vida. Sin embargo, estos criterios son relativos y depende del vínculo que se haya tenido con el fallecido. Les traigo aquí un caso clínico de un paciente que tuvimos en cuidados paliativos, un paciente de 72 años de edad, con diagnóstico de cáncer de ovario, carcinomatosis peritoneal, derrame pleural bilateral, sospecha de cáncer de pulmón. Comorbilidades, paciente con diabetes tipo 2 y antecedentes de trastorno depresivo mayor. La paciente al momento del ingreso desconocía el diagnóstico oncológico y la familia se negó a informar al paciente acerca de su situación. La familia argumentaba de que por los antecedentes de depresión y por algunos problemas del corazón también que tenía la paciente, pues la familia pensaba que la paciente no iba a poder resistir la información y que le iba a generar un impacto emocional muy fuerte, por lo que se iba a dejar morir la paciente. Al ingreso, pues obviamente se da manejo y control de síntomas y se abordan los familiares, se reúnen a los familiares para explorar un poquito más las razones por las cuales la familia decide mantener en secretismo la información médica. La familia nuclear estaba conformada solo por el esposo y su hija de 21 años de edad, que en el momento del ingreso quedó como cuidadora principal. En cuanto a la red de apoyo, la paciente tenía a su hermana mayor, quien también tenía antecedentes de depresión. Cuando se evaluó a la paciente obviamente no hacía referencias sobre su enfermedad, decía que el médico no le había explicado, pero tampoco mostraba necesidad informativa acerca de la situación, al menos no en una consulta psicológica, ¿no? Se observó bastante malestar emocional en la paciente, con tendencia a la tristeza. La paciente en realidad no se quiebra emocionalmente durante la entrevista, pero sí hay como esta tendencia a estar baja de ánimo. Asimismo, refirió preocupación por su esposo y por su hija. Y se observaron algunos rasgos de personalidad que dificultan el proceso de afrontamiento de su enfermedad. Ella tenía muchos rasgos como de indefensión. Es decir, que no encontraba recursos internos, personales, psicológicos para poder hacerle frente a la situación. Se aborda a la hija, ¿no?, de 21 años,
quien se resiste un poco a la intervención psicológica, sin embargo, se trata de plantear de una manera, digamos, haciendo mucho mimetismo con la hija de la paciente. Una de las características de esta señorita, de esta joven, era que parecía que su edad mental era un poquito más baja que su edad cronológica. Ella también tenía como muchos rasgos como de indefensión, es decir, como que había siempre estado al margen de las cosas, lo que nosotros solemos llamar así coloquialmente, ¿no? Es decir, que no se siente como responsable de sí misma, como que estaba en una adolescencia, todavía en una etapa de pubertad psicológica. Se abordó el cerco del silencio con los familiares, sin embargo, no se logra una resolución. Y se aborda también de manera individual, al esposo, a la hija, como decíamos, pero en una segunda visita, la hija se negó a tener más intervención psicológica. Sin embargo, siempre se propone el apoyo y seguimiento. La paciente falleció en hospice sin conocer su diagnóstico, su pronóstico por petición de la familia, pues, sin embargo, fallece controlada de los síntomas. Este es el caso y quisiera que analizáramos un poquito qué factores de riesgo ustedes encuentran ahí para el proceso, para un duelo complejo, un duelo complicado. ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar de acuerdo a las tablas que nos mencionaba la licenciada Delia? Entonces, no sé si alguno quisiera como plantearnos qué factores de riesgo hay en este caso. En vez si se permite que puedan aperturar el micrófono y levanta la mano quien quisiera hacer la opinión. ¿Cuál es un factor de riesgo en este núcleo familiar que vemos? De los que mencionó la licenciada Delia. Hola, hola. Les invitamos a que puedan participar y, perdón, doctor, tenemos William Ortiz, quizás es que no alcanzo a ver acá el apellido. Algunos factores de riesgo serían las resistencias psicológicas que por la misma enfermedad avanzada se pueden presentar. Y pues les invitamos a que todos puedan participar. ¿Qué factores de riesgo podríamos encontrar para que los familiares tuviesen un proceso de duelo complicado o complejo? Vamos a ver. Tal vez quizás comentarles también, o más bien hacer el comentario con el licenciado Marco, que normalmente el duelo, las personas o el preduelo tratan de evitarlo, ¿no? ¿Será que eso es algo beneficioso? Evitar pasar por ese periodo de preduelo o el duelo en sí como tal. ¿Hay alguna forma de evitarlo? ¿Podemos evitarlo o tenemos que pasar él? Porque había una parte que decía que no había capacidad de tener o encontrar herramientas para poder sobrellevar. Sí, de hecho, como que en el núcleo familiar había control del esposo. El esposo era bastante, digamos, inflexible con dejar de que la paciente preguntara al médico, ¿verdad? Y en esa medida, en vez de entender de que el paciente está protegiendo perdón, el familiar está protegiendo al paciente, es el familiar que se está protegiendo de hablar emocionalmente, tocar el tema, evitar tocar el tema, ¿verdad? Perdón, doctor Williams. Irma Cañas dice el apego.
Sí, sí, obviamente es una familiar, una jovencita, pues, que está en su adolescencia o final de su adolescencia y comienzo de su vida adulta. Sí, la falta Perdón, también en el chat nos están poniendo la falta de apoyo familiar y social. Correcto, correcto. Bien. Sí, un factor de riesgo. El hecho que planteaba el doctor, la evitación. La evitación realmente es un mecanismo de afrontamiento que puede ser efectivo en un periodo corto de tiempo. Dice, pasar el periodo de duelo nos permite solventar situaciones que nos generan, parece que prolongar el duelo, con los problemas resueltos. Sí. También tenemos acá participación que dice, me parece que puede haber falta de aceptación y eso puede prolongar el duelo. También como comentario dicen, pasar el periodo del duelo nos permite solventar situaciones que nos generan un conflicto con nuestra familia y conciliar aspectos sin solventar. Y también dice duelos previos no resueltos. Sí, aunque no se pudo explorar que los familiares tenían antecedentes de otras pérdidas cercanas y en tiempo y de su círculo familiar, pero sí es un factor de riesgo, múltiples duelos. Pero en este caso en particular, ¿algún otro factor de riesgo que ustedes puedan observar? Y que nos vaya a llevar a este duelo complicado. Que nos vaya a llevar a un posible duelo complejo o complicado. Sí. La verdad que en materia de duelos es una línea bien delgada porque los signos y síntomas de tristeza, melancolía, añoranza son normales. Sin embargo, el DSM-5, esos criterios que la licenciada nos planteaba son del DSM-5, ya el texto revisado. Es decir, que antes no era una categoría diagnóstica el duelo complejo, simplemente estaba en una categoría de problemas que requerían atención clínica y más estudio. Entonces, porque es muy difícil trazar una línea en donde las cosas son normales y las cosas son ya más complejas, en el caso del duelo en particular, porque incluso tener todos estos síntomas de tristeza que se parecen mucho al estado depresivo mayor, pues van a ser normales en el contexto de pérdida. Hija única, sí, podría ser un factor de riesgo. Correcto, es hija única y ella no tiene el apoyo de un hermano, ¿verdad? Omitir la información, exactamente, ese es un factor de riesgo. Ese es un factor de riesgo, es decir, que ellos, tanto el esposo como la hija, nunca hablaron claramente de la situación y nunca se conectaron emocionalmente en ese sentido de la pérdida. Tal vez hay algo que a mí también me gustaría dejar claro para todos, es que en algún punto cuando se hace el abordaje, ya sea desde el punto de vista médico, licenciado o enfermería o trabajo social o cualquiera que forme parte del equipo, logra identificar que el paciente no demuestra esa necesidad de querer saber. ¿Será que debemos nosotros insistir más cuando el paciente demuestra claramente que no le interesa saber? Si se siente mal y lo controlamos, para él eso es suficiente. Sí, la verdad que son un poco los casos donde el paciente no quiere saber, como en este caso en particular, no, si bien es cierto, no mostraba necesidad informativa en la paciente. Sin embargo, creo que hubo en algún momento alguna petición, ¿no? de parte de la paciente por saber qué es lo que le estaba pasando. Sin embargo, en ese momento estaban los familiares y pues, y obviamente no se pudo abordar porque teníamos que hablar primero con los familiares acerca de la información. Si el paciente no muestra esas necesidades, no hay que insistir, hay que acompañar, ¿verdad? Estar atentos si los pacientes expresan
este deseo de conocer bien su situación. Y creo que si el paciente se siente acompañado, cuidado, se abre una puerta de confianza en donde en algún momento va a tocar el tema el paciente. Creo que tal vez la clave no es insistir, sino que es acercarse más emocionalmente a ese paciente, acercarse de manera humana, desde nuestro propio sufrimiento, ¿verdad? Y eso va a generar la suficiente confianza para que el paciente pueda abrirse y tocar el tema, porque en algún momento quizás lo toque, ¿no? Lo que sucede es que a veces con los familiares es que el paciente habla de la muerte y los familiares le dicen, mira, no hables de eso, no digas eso. No la llamé. No la llamé, no traigas la muerte. Entonces, yo creo que cuando el paciente toca ese tema y los familiares están ahí presentes, o están presentes el familiar, creo que ese es un momento clave y que el familiar puede decir, mira, ¿qué es lo que te preocupa de eso? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para mí? Si eso llegara a pasar, en vez de tratar de como de evitarlo o callarlo, lo mismo que plantea usted, doctor, la evitación siempre constante, ¿verdad? Nunca va a generar la aceptación y afrontar los miedos así de frente. En este sentido, licenciado, entonces podemos mencionar de que ante una situación como la planteada, el crear un vínculo con la familia y el paciente, ser abiertos desde la empatía y del acompañamiento, tratar de hablar desde la experiencia propia y que nos vean como tal vez una persona más que les puede ayudar en cualquier momento, a que nos vean como el prestador de servicios sanitarios para este problema que me aqueja, ¿no? Sí, de hecho eso es una barrera. A veces yo le he dicho a mis compañeros médicos, ¿verdad? Cuando me dicen, este paciente es un poco cerrado conmigo, pues no habla, no toca el tema, yo siempre le digo, quítese la gabacha. Cuando vaya a hablar con el paciente, quítese la gabacha, porque lo que queremos demostrar es que también nosotros somos seres que sufrimos, que tenemos problemas, que podemos enfermar, que tenemos un conocimiento, pero estamos en la misma simetría moral, es decir, que somos seres humanos todos y que todos sufrimos por igual, tenemos necesidades igualmente que todo el mundo. Entonces, dice el hospital, el no decir al paciente el diagnóstico, por lo cual sí, eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar que los familiares pues sientan un poco de culpa a veces, ¿verdad? De que no pudieron hablar, no le dijeron, no se habló abiertamente de la situación. Entonces, como decía, que el médico, el personal de salud se acerque de manera más humana y a veces incluso hasta sin gabacha, a veces en algunos casos muy particulares, puede generar esta confianza y que el paciente se abra un poquito más. Eso podría ser. Pero volviendo aquí a la situación, otro factor de riesgo que ya lo mencionaban ahí era no informar, porque evitamos la información dolorosa, la hija adolescente, el esposo de la paciente también, ya un adulto mayor, ¿no? Que prácticamente se iba a quedar solo en su casa, solo cuidando a su hija, pero se le ha hecho algunas llamadas de seguimiento a esta familia y la hija todavía se niega como hablar con psicología. Entonces, eso no es un buen indicador de un proceso de duelo, ¿verdad? Entonces, pues, por eso traía este caso en particular, ¿no? Por ser tan especial. Así que, gracias a todos por escucharnos.